Una femenina, en aparente situación de calle, me regaló esta cosa. Quiero creer que es un moribundo Xbox clásico, y lo hizo por alguna razón que jamás me explicó. Desde aquel extraño día, ardo en ansias por saber cuál sería el destino final de esta consola. Lo primero que noto es su deplorable estado. Si este aparato pudiera hablar, seguramente nos relataría lo directamente proporcional a un veterano del suceso de Vietnam. Sinceramente, jamás pensé ver algo así en mi vida, menos a un ejemplar ensamblado en las instalaciones de Flextronics en Guadalajara, México, durante los años 2001 y 2002, con su típica etiqueta de equipo de programación sobre el disco duro, que llena de nostalgia a cualquiera que sepa de su origen, y más aún a alguien que, como yo, ha vivido la mayoría de su vida en dicha localidad a pocos kilómetros de dichas instalaciones. A pesar del infeliz estado de esta consola, las gomas antiderrape, increíblemente, parecen estar en perfecto estado, pero quitar los tornillos principales sería algo complicado al alguien haber arrancado de tajo la tapa. Se trata de sujetar lo que quedó de ella con unas pinzas de presión, mientras que con un desarmador de estrella retirar los largos tornillos. Al retirar el disco duro y la lectora, quedé paralizado, estupefacto, dadas las condiciones de la placa y la fuente de poder. Digo, un poco más de tierra y el gobierno mexicano podría darme un apoyo social con fines agropecuarios. Así es como se ven 20 años de ausencia de mantenimiento dentro de cualquier consola. Lo principal es quitar el exceso de polvo, no hay de otra. Es más riesgoso intentar encender un equipo en este estado, incluso solo para saber si este funciona o no. Luego de todo lo anterior, lo que queda es tirar a la basura todo aquello que no me va a servir por su avanzado estado de descomposición, que es básicamente lo que quedaba de la carcasa, sabiendo que ya cuento con un reemplazo en muchísimo mejor estado, pero que aún necesita algo de cariño para quedar al 100. Este reemplazo me serviría a priori para saber si la tarjeta por lo menos se enciende, y claro que lo hace. Sin embargo, no estaba preparado para lo que estaba por suceder. Comencé a prepararme para hacer algo que jamás me había atrevido a hacer, algo que para un técnico conservador como yo es un pecado mortal: lavar electrónicos en agua, cual si fueran platos y vasos después de comer. Por lo que retiré los disipadores de la placa y eliminé cualquier rastro de energía dentro de la fuente de poder, uniendo los polos de los capacitores con mayor retención de voltaje. Hecho esto, y sin más preámbulos, comencé a lavar los componentes con cepillo y brocha utilizando jabón líquido para manos, invirtiendo alrededor de 15 minutos en el tallado y otros 15 en el enjuague, proceso importantísimo para este poco ortodoxo proceso de limpieza profunda. Sin embargo, el proceso supremo para evitar problemas de corrosión o cortos al conectar todo de nuevo es el secado, lo cual consta en usar una pistola de calor configurada en el mínimo de temperatura y el máximo flujo de aire que ésta pueda generar para poder comenzar a secar y expulsar toda el agua dentro de todos los recovecos de las piezas que lavamos. Lo más importante es asegurarnos que debajo de los chips no quede ni una sola molécula de H2O. Esto se logra usando la pistola de calor como si de un trabajo de refluir se tratase.
Pero lo anterior no es suficiente. El siguiente paso es dejar los componentes reposando en un lugar fresco y seco con un ventilador encendido frente a ellos por lo menos 12 horas. Y a fin de no desperdiciar jabón, es justo pasar por el fregador el resto de piezas pequeñas y lavables dentro del Xbox, como lo son los soportes plásticos del disco duro y la unidad lectora, pasando por metales y electrónicos pequeños. Esto es perfecto para disipadores muy sucios que no podrían quedar como nuevos si solo le pasáramos aire comprimido entre sus cavidades. No obstante, el agua no nos ayudará a remover pasta disipadora de todo tipo en componentes que no se han limpiado en décadas o quizá nunca en su existencia. Esto porque cuando dicha pasta se solidifica, se vuelve tan dura como una piedra. Muchos podrían pensar, la solución es utilizar algún tipo de herramienta metálica para remover esas piedras pegadas sin tener la más mínima idea del error que podrían cometer, ya que rayar la superficie de un disipador significaría tanto como tirarlo directamente a la basura. Recordemos que para que un disipador funcione, debe tener un contacto uniforme con el chip, y al tener un disipador rayado, esta uniformidad desaparece, haciendo que el chip no disipe correctamente el calor y por ende acortemos la vida de nuestro aparato. Y de la idea de pasar la punta de algo metálico sobre el chip, ya mejor ni hablamos. La solución: un producto llamado limpiacontactos, una especie de líquido a presión que se evapora muy rápido, más rápido que el alcohol, por lo que en cuanto este salga de la lata, debemos comenzar a limpiar con hisopos o papel higiénico el chip o el disipador con pasta solidificada, y veremos cómo comienza a deshacerse tan fácil que resulta increíble para cualquiera que haga esto por primera vez. Recuerden que siempre hay un producto para solucionar correctamente cualquier clase de suciedad. No se desesperen y tómense su tiempo para hacer las cosas bien. Si no lo hacen, a veces podrían terminar pagando por piezas que estaban en perfecto estado cuando llegaron a sus manos, o incluso dañar irremediablemente su equipo. Sin embargo, y a pesar de todas las horas que invertí, este aparato parecía no responder, ya que, a pesar de que todo parece funcionar de maravilla, no existe contenido en pantalla. Usualmente un Xbox de primera generación no se comporta así. Si existen problemas graves, se manifiestan con, por lo menos, el cambio de color del indicador frontal. Pero al ser un sobreviviente de un dueño tan cruel, no me sorprendería que este extraño comportamiento existiese. Uno de los muchos orígenes posibles de este defecto tan raro sería que la memoria que almacena el BIOS de la consola estuviese corrupta, por lo que le instalé lo que todos conocemos como chip, que no es más que un BIOS alterno que nos permite hacer lo que queramos con el hardware y el software de la consola. Este se acopla a la placa, haciendo contacto con varios puntos para engañar al sistema. Pero al parecer esta no es la razón del problema, lo que me entristece de verdad, ya que a pesar de que incluso cambié la entrada de video para descartar esa opción, el equipo siguió igual. Esto puede significar un mundo de cosas. Por ejemplo, que la fuente de poder necesite reemplazarse o repararse, algún o varios capacitores en la placa ya no dan para más, recuerden que no necesariamente deben estar inflados para fallar, o incluso que la gráfica ya no funcione. Desgraciadamente no cuento con las piezas necesarias para efectuar las reparaciones en este momento, y sinceramente planeaba que esta consola fuese un regalo para un amigo que conozco hace más de 20 años y que en su infancia no pudo disfrutar de esta consola con plenitud. Por lo que decidí utilizar una placa versión 1.6, lo que significa que ya no sufriré del famoso problema del capacitor que guarda la fecha y la hora de la consola, y que están instalados en placas de revisiones anteriores, como la que me regalaron, y que de hecho ya se notaban los estragos superficiales por no haberlo retirado nunca. Este tema ya lo toqué hace algún tiempo, y si te interesa saber más, dejaré el link del video en la descripción. El saber que esta placa ya había sido intervenida para instalarle un chip físico a la DIN me ahorrará algo de tiempo, ya que las conexiones ya están hechas. Conexiones extras necesarias en esta versión de placa gracias a los esfuerzos de Microsoft por prevenir la modificación de su consola. Simplemente era necesario soldar un cable suelto a tierra y acoplar el chip a los pines para verificar que todo estuviese funcionando correctamente, y así fue.
El ver el logo de Evox significa que el BIOS modificado ya está trabajando, y el error 07 en pantalla nos dice que falta un medio de arranque para iniciar el sistema operativo. Por supuesto que no iba a dejar la carcasa de reemplazo así como se ve. Siempre es necesario limpiar a profundidad todo recoveco de algo usado, más por higiene que por estética. Y no se preocupen por todo ese óxido en las partes metálicas, tengo un plan especial para ellas. Una vez que todas y cada una de las piezas plásticas pasaran por el fregador, es momento pues de comenzar a sacar todo el óxido, que solo es posible con agua, una lija y mucha, pero que mucha paciencia. La parte de arriba fue la más afectada, mientras que la caja está casi que como nueva. Sin embargo, también fue necesario usar la lija en los pequeños lugares donde el óxido comenzaba a proliferar. Por otro lado, la parte superior, aunque más pequeña, tiene dobleces que complican muchísimo el retiro del óxido. Incluso tuve que usar un mini taladro eléctrico con una punta que me ayudaría a tales propósitos. Pero he de decir que para obtener buenos resultados es una tarea de muchas horas. Todo para que al final pudiera aplicar una capa de pintura negra brillante con el único objetivo de proteger la lámina y evitar la generación de óxido. Pero tengo que aceptar que es un color que combina perfecto con el resto de la consola, así que seguramente se va a ver genial. La verdad es que yo no logro entender cómo es que hay personas que tratan así a sus aparatos u otros que cobran por hacer esta clase de servicios. Recuerden que la pasta blanca es solo para transistores, no para procesadores de cualquier tipo. Algunas personas podrían pensar que la placa anterior funcionaba y que se dañó gracias a la limpieza profunda con agua. Es por eso que estoy quitando la pasta blanca y vieja de esta tarjeta, en preparación para volverla a sumergir, lavarla a profundidad nuevamente con jabón para manos y una brocha, para entonces demostrar que esta poca ortodoxa pero eficiente manera de hacer un mantenimiento profundo funciona perfectamente, sin olvidar, claro, el hacer lo mismo con la fuente de poder. No puede haber cortos si no hay conducción. Es por ello que el proceso de secado debe ser riguroso. Es la clave para que este método de limpieza profunda sea todo un éxito. Y no se desesperen, les juro que vale la pena la espera. Después de otras 12 horas frente al ventilador, lo que queda es aplicar pasta nueva y fresca a ambos procesadores e instalar los disipadores. Es curioso, pero solo la primera revisión de la placa cuenta con un ventilador directo para disipar el calor del GPU, por lo que utilizaré el disipador compatible con la intención de instalar el mismo ventilador una vez que haya terminado con el mantenimiento del mismo. Sé que estos también pueden lavarse con agua y jabón, pero personalmente tuve una experiencia hace muchos años que no fue nada agradable, cuando no sabía nada de computadoras, por lo que me imagino quedé traumatizado. Entonces tomé la decisión de hacerlo a la vieja escuela, sin líquidos de por medio, con la única diferencia de que en esta ocasión era necesario usar algo de aceite para lubricar el eje del pequeño motor en ambos ventiladores, después de 20 años sin mantenimiento. Cuando hablo de limpieza profunda, me refiero que hasta cosas tan insignificantes como el aislante de la fuente de poder, que usualmente no se ensucia, debe tener un encuentro con un trapo húmedo por lo menos. Ser así de disciplinado es lo único que nos garantiza resultados como el trabajo de pintura en las partes metálicas. Es que solo miren cómo brilla. Se me olvidó comentarles que cubrí los puntos de seguridad a tierra con algo de cinta masking antes de comenzar a pintar. Esto para evitar el interferir con el buen funcionamiento de algunos circuitos. Era hora entonces de instalar el pequeño ventilador del GPU, acción que consiste en alargar ambas terminales, encontrar un punto de tierra en la placa y otro que provea de 12 voltios al ventilador. Sin olvidar aislar las modificaciones con un poco de cinta Kapton, que es esta cinta amarilla. Obviamente no iba a dejar la plasta de soldadura en el punto de tierra donde estaba el cable suelto. Recuerden que no hay nada mejor que entregar un trabajo limpio en todo aspecto y de cualquier índole. Trabajen como si el resultado fuera para ustedes. Y este es el que corresponde a la restauración de las partes mayormente electrónicas de la consola. Prácticamente como si hubiese salido de la línea de ensamblaje
hace apenas unos instantes. Por supuesto que no iba a dejar el mismo antiguo disco duro de 8 GB, por lo que usando un convertidor de datos para que un sistema IDE reconozca un dispositivo SATA, conecté un disco duro Seagate de 500 GB, pero ojo, para que esto pueda funcionar se necesita un cable IDE de 80 hilos, no de 40 como el original. Desgraciadamente, tener uno a la mano lo suficientemente largo para que quepa cuando todo está debidamente ensamblado es algo difícil, por lo que usaré uno corto temporalmente. Limpié el lente y el prisma de la lectora, con pocas esperanzas de que funcionara, ya que tratándose de un ejemplar de la marca Thomson, seguramente ya había pasado a mejor vida. Y claro que tenía razón. Es por eso que al encender todo, el DVD para instalar el sistema operativo jamás arranca, y en cambio en pantalla aparece el error número 16, referente a que no se encuentra el software de arranque, lo que importa poco, ya que si es que tenemos una unidad reproductora de DVD para PC funcionando con una interfaz IDE, prácticamente nuestro problema se ha solucionado. Lo único que haría falta sería modificar el cable de poder y sensores de las lectoras originales, haciendo un puente entre dos pares de contactos para así hacer creer al Xbox que está trabajando con un dispositivo genuino. Para suministrar energía al mismo, usaré un cable duplicador Molex, el mismo tipo que usa la fuente de poder para hacer que el disco duro encienda. Y ahora sí, después de algunos segundos después de encender el equipo, por fin podemos ver en pantalla el primer paso para instalar el sistema operativo, que es el formatear y crear todas las particiones necesarias. Pero al poco me di cuenta que algo andaba mal, ya que al querer instalar una aplicación importante para el proceso, todo en pantalla desapareció y el indicador del disco duro comenzó a parpadear, escuchándose de fondo ruidos extraños. Por desgracia, esto significa que el disco duro ya no funciona, lo que no es un problema porque a la mano tenía una unidad Samsung de la misma capacidad, por lo que simplemente lo reemplacé e inicié de nuevo el proceso de instalación. El sistema operativo o dashboard más importante para un Xbox con un chip físico es el Unleash X en cualquiera de sus versiones. La instalación es bastante rápida y se encuentra, además de todo lo necesario para preparar correctamente una de estas consolas para su uso, en compilados como el famosísimo ZXB Installer en cualquiera de sus versiones, que pueden descargar de muchas fuentes al hacer una rápida búsqueda en Google. La aplicación que intentaba instalar es llamada Config Magic, la cual me permite bloquear o cazar el disco duro con la consola, ya que si esto no se hace después de instalar el dashboard, la Xbox no reconocerá nuestro disco duro, incluso con un BIOS modificado. Una vez bloqueado, ahora sí, podemos acceder a esta pantalla azul que seguro muchos conocen ya por haberlo visto en alguna casa particular o en las maquinitas que tenían un Xbox en su interior. Un paso importantísimo para discos duros de más de 120 GB es el reorganizar las particiones con una aplicación llamada XB Installer, que nos permite asignar todo el almacenamiento disponible de un disco duro de capacidad generosa a la partición F, que es donde se guardarán los archivos más pesados, los de los juegos, claro está. Al ser un Xbox que va a contener decenas de juegos oficiales y decenas de miles de juegos para emuladores dentro de su disco duro, no será necesario que la lectora funcione, pero sí que el Xbox la detecte. Esto se logra dejando el mismo puente que usamos para la lectora de PC, pero al mismo tiempo dejando todos los componentes de la original, por lo menos la mayoría de ellos, ya que tomé la decisión de tirar las piezas metálicas corroídas por el trato al pasar de los años y lavar a profundidad lo restante. Estoy hablando de plásticos, partes mecánicas y electrónicas para tener la menor contaminación dentro de un trabajo tan limpio. Dentro de uno de mis cajones para cables encontré un IDE de 80 hilos lo suficientemente largo como para alcanzar el nuevo disco duro. Sin embargo, al tener esta peculiar forma, debí deshacerme de todo ese recubrimiento amarillo para que cupiera correctamente y no me diera problema al cerrar la tapa, que dicho sea de paso, ya cuenta con su parte metálica instalada, ya pintada y sin una pizca de óxido a la vista. Por la parte exterior, existen cosas que tampoco nos sirven, como el pegamento de las gomas antiderrapantes. Quitarlas es simple,
Muchas veces lo único que necesitamos es hacer un poco de esfuerzo con las yemas de nuestros dedos y terminar por remover cualquier impureza con algo de alcohol isopropílico. Con etiquetas más grandes la cosa cambia, más con las de garantía, como la presente, que si bien me gusta mucho, el simple hecho de estar rota me hace descartarla. Los patrones de seguridad se retiran con alcohol isopropílico y mucha pero que mucha paciencia, para al final tener este buen resultado. Las gomas pueden ser adheridas con un poco de silicón negro. En lo personal, solamente lo aplico en la superficie donde no se encuentran los tornillos para poder levantar solo esa parte en caso de necesitar abrirla en el futuro y no volver a usar más silicón. Los productos para la limpieza de automóviles son una maravilla para los plásticos que usan muchos de estos electrónicos. Para empezar, el usar crema restauradora de faros es una excelente solución para plásticos a los que se les nota mucho cualquier clase de rayón. Obviamente el resultado va en función al tiempo que frotemos el producto con una microfibra, pero este resultado a priori nos da una idea rápida de que lo que digo es totalmente real. Con 5 minutos de aplicación, el brillo nos revela que la restauración llegará a buen puerto. Para plásticos negros con acabado mate, lo mejor es usar el restaurador de plásticos negros para vehículos, ya que este tipo de textura con relieve no puede pulirse, solo el quitarle lo opaco para que vuelva a verse como cuando esta consola salió de su caja. Cabe destacar que estos productos están diseñados para durar en una superficie que se va a enfrentar a la intemperie, pero al tener esta consola en nuestro hogar en un espacio seco y fresco, este resultado final nos durará por mucho más tiempo. Ahora, lo que necesito es exportar los juegos desde mi computadora hacia el disco de la consola usando mi módem, cables de red y software de transferencia vía FTP, pero para ello tengo que ver que el equipo encienda. Hasta ahora estuve utilizando una capturadora, pero si voy a regalarle a mi amigo esta consola en pleno 2022, tengo que tener el criterio para entregarle un convertidor a HDMI. Yo cometí el error de comprar uno de la marca Pound por $35 ya hace años, sin saber que podía ser uno por 13, usando un convertidor de Wii para HDMI y el cable que viene de fábrica con este Xbox. Incluso podemos usar uno genérico sin problemas. Al desmontarlo vamos a ver una interfaz llena de pines y vamos a descartar todos los cables soldados a ella, para dar paso a las conexiones que correrán desde esta hasta la placa convertidora del Wii to HDMI. Esta se prepara removiendo el puerto de la Wii y limpiando las terminales. Para saber de dónde a dónde va cada cable, solamente es necesario seguir las guías de este diagrama. El enlace está en la descripción del video. Al terminar, y para asegurarnos que estos cables queden fijos en sus terminales, usar algo de silicón caliente no está de más. Recuerden que el silicón no es un material peligroso que comprometa a este tipo de electrónicos por cuestiones de conductividad. El Thermofit es una excelente solución para no dejar ninguno de estos cables sueltos. Dejé solo un pequeño espacio sin cubrir, dado que una vez que el Thermofit se enfría, se vuelve un tanto rígido, por lo que esta pequeña sección funcionará como la parte flexible de un popote. La chapa que resguarda y le da forma a la terminal que se conecta a la consola lleva un protector negro encima, el cual necesita recortarse para poder instalarse nuevamente. Esto lo hago por mera comodidad. Sé que hay otras maneras de hacer este trabajo, pero no hay mejor resultado que el que consigues siguiendo tus propios métodos. El único detalle a mi parecer es que queda una especie de cicatriz donde hicimos el corte en el plástico protector. Por suerte es tan rígido que no pierde su forma y funciona de las mil maravillas. Lo último sería asegurar que la tarjeta convertidora no se mueva con algo de silicón y sellar la carcasa usando el mismo agente. Créanme que no ha sido fácil encontrar todos los juegos que mi amigo me pidió, pero con mucho gusto y después de muchas horas, por fin estoy pasando todas las carpetas con los títulos que hubiera deseado disfrutar si hubiese tenido más horas disponibles cuando niño. La capacidad en la partición es correcta y los megas disponibles se reducen como es natural. El resultado final, a mi juicio, y no es que lo diga yo, es maravilloso. No les miento, por algo tardé tanto en subir este video. Me tomó semanas el reunir
todo lo necesario para ver la consola que están viendo en pantalla, siendo de origen una consola que fue extraída de las mismísimas mazmorras del infierno. Le dejé un tema al sistema operativo muy similar al dashboard original, ya que fue el que mi amigo conoció, por lo que creo que en este caso sería lo más intuitivo. Me conocen, saben que añoro mi experiencia con los videojuegos cuando era un niño, un puberto, un adolescente, ya sea solo en mi cuarto o compartiendo con mis amigos. Es genial que algo tan sencillo como un Pentium 3, una gráfica de Nvidia del 2001 y 64 MB de RAM DDR1 corriendo a 200 MHz, hoy siga divirtiendo a chicos y reuniendo a los grandes para recordar. Mi más sincero abrazo y gran saludo para Sebastián Alberto Valdenegro Monsalve y para Jesús Albert Pérez Zapata. Sé que es poco como agradecimiento a sus aportaciones en PayPal, sin olvidar a los que me apoyan económicamente en Patreon. Sin ustedes, muchos no podrían disfrutar gratuitamente de próximos contenidos. Gracias por el favor de tu atención. Leerte es por lo que estoy aquí y para eso está el área de comentarios y mis redes sociales, las cuales están en la descripción de este video. Comparte el mismo con los amantes de este mundillo. Si crees que mi contenido vale la pena como para apoyarlo económicamente, ya lo has hecho con simplemente verlo y lo aprecio mucho de verdad. Pero si lo consideras, mi PayPal ya está disponible para esas generosas donaciones. Cualquier apoyo es valorado para mantener vivo este canal. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto y nos vemos muy pronto en el siguiente video.